Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Bienvenidos a este live de un milagro cada día. Es tan precioso siempre poder compartir este tiempo con vosotros. Es de hecho uno de los mejores momentos para mí de la semana. Porque puedo estar con vosotros, podemos compartir un tiempo juntos, viendo preguntas, viendo pues compartiendo también un tiempo de alabanza, de oración, todos ahí conectados. De hecho, mi querido amigo, te quiero animar a que si tienes el chat a mano y quieres, puedas empezar a decir, pues ya sabes, cosas por el chat, como algunos ya estáis diciendo, de hecho, pero en plan presentándoos, diciendo de dónde sois, diciendo feliz año, todavía estás a tiempo de decir feliz año si quieres, no es todavía ni siquiera la primera mitad de enero, así que todavía está permitido. Pero de todas formas, gracias por estar ahí a cada uno de vosotros. Es realmente un placer enorme poder compartir este tiempo con vosotros. Y vamos a empezar orando, vamos a empezar a calentar un poquito motores. Como siempre digo, vamos a empezar ahí a caldear el ambiente espiritual. Y vamos a prepararnos para este evento, para este live, en el que creo que realmente vamos a hablar de cosas muy interesantes. Entonces vamos a por ello, empezamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener ahora juntos, Señor, aquí, por este momento que podemos pasar juntos, conectados, Señor, a través de este vídeo de YouTube, Señor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias por la oportunidad de poder, compartir momentos juntos, Señor, la oportunidad de poder escuchar tu voz a través de tu palabra, de poder escuchar y ver lo que haces en nuestras vidas en el día a día. Y te doy gracias, Señor, porque también tenemos la oportunidad de experimentar tu bendición y de poder bendecir a otras personas. Y te doy gracias ahora por la bendición que son cada uno de mis hermanos para mi vida, Señor, y por la oportunidad también de poder bendecirles en algunos detalles, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces. Te pido que nos llenes de tu santa presencia, que nos llenes más de ti. Y te doy gracias porque eres increíble, porque todo lo que haces en nuestras vidas es tan increíble, tan bueno, Señor. Gracias por todo. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a estar agarrados a ti, a seguir viendo tus milagros, a seguir viendo cosas increíbles. Y quiero pedirte que animes, Señor, quiero pedirte por ánimo para que todos mis amigos que están viendo este programa puedan sentirse animados, llenos de tu presencia, Señor, y que puedan, en medio de todo esto, experimentar tu bendición, Señor, de una forma muy especial. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes en cada momento, en cada detalle, Señor, y en este programa también. Guíanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, vamos a empezar con una alabanza. La he encontrado hace poco. La canción, de hecho, la conozco en inglés, pero el que la hace ahora en español, la hace muy bien y me encanta. Así que te animo a que puedas escuchar la letra, que puedas alabar al Señor con todo tu corazón mientras declaras sus promesas y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y ahora en un ratillo te vuelvo a ver. Hasta ahora, no te vayas. Hasta ahora. Soy testigo de tu gran fidelidad. Vi milagros que no puedo explicar. Tu belleza que no alcanzo a comprender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo en ti, el Dios de maravillas, el Dios de maravillas. Tantas veces las viví, como no creer en ti. El Dios de maravillas, por amor da sanidad. Milagros podremos ver.
cómo no creer en ti? Después de lo que viví, vi el cáncer ser sanado, quistes disolviéndose. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi familias restauradas, vi a los pródigos volver. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi adictos siendo libres, almas liberándose. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi el cáncer ser sanado, quistes disolviéndose. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi familias restauradas, vi a los pródigos volver. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi adictos siendo libres, almas liberándose. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Veremos avivamiento, tu salvación inundará. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Tu gloria llenará la tierra como nunca antes se vio. No me digas que no puede, porque sé que puede. Creo en ti, el Dios de maravillas, el Dios de maravillas. Tantas veces las viví, cómo no creer en ti. El Dios de maravillas, por amor da sanidad. Milagros podemos ver, cómo no creer en ti. El Dios de maravillas, el Dios de maravillas. Tantas veces las viví, cómo no creer en ti. El Dios de maravillas, por amor da sanidad. Milagros podremos ver, cómo no creer en ti. Amén. El Dios de maravillas, el que hace milagros impresionantes, que hace cosas que el mundo no puede entender, pero que son reales, porque Él es el Dios de maravillas. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios al que podemos servir ahora. Y Él es el que nos llama a brillar en este mundo. Y Él es el que nos da su bendición para que podamos también bendecir a otras personas. Y de eso precisamente es de lo que estamos hablando esta semana, acerca de bendecir a otras personas y de cómo podemos ser un canal de bendición, cómo podemos dejar que la bendición de Dios en nuestra vida bendiga también al resto de personas. Y a mí es un tema que me toca mucho y especialmente cuando hablamos acerca de bendecir a personas en la oración.
Como habéis podido leer ya, pues creo que era ayer, compartí con vosotros acerca de la importancia de lo que es orar por los demás y de qué manera tenemos que orar. Y voy a hablar un poquito más de eso, un poquito más adelante. Pero ahora mismo me gustaría empezar pues con vuestras preguntas. Como bien sabéis, me encanta escucharos, me encanta ver qué es lo que tenéis en vuestro corazón y yo siempre os mando el lunes una pregunta, o intento siempre el lunes mandaros una pregunta en la que pueda pues ver un poco, pues, qué son las dudas que tenéis y qué os gustaría que os respondiese, porque yo puedo crear, pues, diferentes textos, tengo muchas historias para contar, tengo muchas cosas, pero quiero estar seguro de que vuestras dudas están cubiertas. Entonces, he escogido unas cuantas preguntas. Hoy, de hecho, me he aventurado, he ido con 9. Voy a ver si soy capaz de contestar las 9. De todas formas, vamos a empezar ya y a ver qué es lo que decís y a ver qué es lo que puedo contestar. Vamos a ir con la primera pregunta. Uy, aquí. La alabanza quería volver, ya es tu tiempo. Ahora es tiempo de preguntas. Dice la primera pregunta. Si oro por o bendigo a alguien a quien no tolero, ¿no estoy siendo hipócrita? Es una muy buena pregunta. Aquí el tema está en que realmente nuestras propias fuerzas, si el hecho de bendecir a los demás o el hecho de orar por los demás, al final, y de hecho creo que os hablaba ayer al respecto, creo que si al final se hace como una rutina, como algo que tenemos que hacer, pues al final no tiene mucho sentido. Como tú bien has dicho, hay alguien a quien no tragas, pero dice, Señor, bendícelo. Casi con cara de asco, bendícelo. Te pido por esta persona para que te la lleves pronto. Es broma. Pero al final, cuando queremos orar en nuestras propias fuerzas, queremos obedecer a Dios. Pero si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, al final, pues pierde el significado. Y es verdad que no nos sale bien y no nos sale como debería ser. Podemos querer orar por las personas, bendecirlas y al final quizás acabamos más maldiciéndolas que bendiciéndolas. O las bendecimos de una forma muy así. ¿Cuál es la solución a esto? La solución es dejarte transformar por el amor de Dios, en el sentido de que cuando tú empiezas a ver a la otra persona con los ojos de Dios, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y de hecho, ayer os comenté, os compartí una historia de un pastor que leí pues hace algún tiempo y es una historia muy muy interesante como este pastor pues había alguien en su iglesia él, en aquellos tiempos hace pues muchos años quizás 20 años o algo así él era pastor de jóvenes y estaba encargado de trabajar entre los jóvenes y de hecho su grupo estaba creciendo enormemente había realmente muy buen fruto pero uno de los directivos de la iglesia en la que él estaba pues empezó a calumniarle empezó a decir todo tipo de malas cosas contra él y entonces se generó una situación tan complicada, cuenta este pastor, que estuvo a punto de ser despedido de su iglesia y de tener que abandonar todo y de marcharse. Solamente que al final, gracias a Dios, se aclaró la situación y no le ocurrió nada. De hecho, unos meses más tarde, aquella persona que le calumnió se descubrió que tenía una serie de pues, conductas y de cosas que no eran apropiadas y al final, pues, fue él, fue esa persona la que fue despedida de la iglesia. Entonces el pastor cuenta en ese periplo que tuvo que pasar, cuenta un poco cómo se sintió y los momentos difíciles que vivió cuando se sentía cuestionado y cuando se sentía que las personas pues que habían perdido confianza en él y que además había esa situación contra él de una manera injusta porque no había hecho nada. Y él cuenta cómo hubo un momento en el que perdió sus fuerzas espiritualmente, perdió su gozo, se sentía desanimado, se sentía mal y oraba, pero no conseguía levantar cabeza. Y entonces, en medio de su situación, él cuenta cómo en un momento él sintió que Dios le recordaba un pasaje de la Biblia, que precisamente es ese pasaje que dice, orad por los que os ultrajan, bendecid a aquellos que os hacen mal y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ese pasaje que todos hemos oído en algún momento y que siempre es muy bonito, ¿verdad? Es un pasaje que es muy bonito y muy teórico, pero hasta que no se hace vida en ti, pues al final no te sirve para nada. Y entonces todos hemos oído acerca de eso, pero hasta que no empezamos a aplicarlo en nuestra vida, de verdad, de empezar a bendecir al que nos maldice, de empezar a orar por aquel que nos ultraja, pues no lo entendemos realmente. Y es solamente
una frase más de las que pues a veces tenemos nuestras frases hechas que aparentan muy bien, pero que no tienen ningún sentido hasta que no descubrimos realmente lo que significan. Entonces esta persona, este pastor, que se encontraba mal, sintió que Dios le decía eso. Entonces, por obediencia, empezó a orar por esta persona. Y dice que empezó a orar de una forma, pues imagínate, a bendecir a esta persona que le había hecho daño de una forma bastante distante, formal. Señor, te pido que bendigas a esta persona, que la guardes, ta, ta, ta. Y dice que no notó nada, no sintió ningún cambio, todo seguía mal. De hecho, pues realmente se sentía pues un poco, seguramente como esta pregunta dice, quizás un poco hipócrita, un poco forzado. Entonces él sintió en su corazón que Dios lo que decía es, tienes que bendecir realmente a esta persona y tienes que orar por ella de tal manera como si estuvieses orando por ti mismo. Él estaba realmente buscando a Dios, pero no sabía cómo orar por esa persona. Quería obedecer, pero no sabía cómo orar por esa persona. Y cuando escuchó esto en su corazón, realmente eso fue difícil para él, porque cuando tienes a alguien que te ha hecho daño, no le deseas mucho bien. No, quizás no le deseas mal, pero tampoco bien. De alguna forma, nuestra tendencia humana nos lleva a no querer, pues, nos lleva a querer olvidar y apartarnos. Eso si no nos lleva a querer estar con rencor y pensando, pero como mínimo decir, bueno, pues me olvido de esta persona, pero ya no quiero saber nada de ella. Esa es nuestra tendencia humana. La mejor parte de nuestra tendencia humana, porque la peor, como decía, es odiarle y estar con rencor y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, él sintió esto en su corazón. Él entendió que Dios estaba diciendo que tenía que orar por esta persona, bendiciéndola de verdad y pidiendo por ella como si estuviese orando por él mismo. Entonces le costó, pero empezó a hacerlo. Y empezó a orar por esa persona. Y Señor, y empezó más o menos algo así, como Señor, te pido por esta persona, te pido que la bendigas, que ella pueda conocer lo que ha hecho de mal, que realmente está mal, que él pueda salir de esas tinieblas. Porque es verdad que si esa persona ha hecho algo mal y te ha herido, mi querido amigo, es que está en tinieblas, su situación no es buena. Entonces hay algo que está mal en su vida y necesita ser rescatado de esa situación también. Entonces, ¿sabes? Este pastor empezó a orar por diferentes cosas, empezó a orar por su familia, empezó a orar por él, empezó a pedir bendición en su vida y algo se rompió, algo ocurrió ahí porque empezó a orar de verdad por esa persona, empezó a orar bendición sobre ella para que sus ojos sean abiertos, para que sus hijos sean protegidos, para que su trabajo pues sea prosperado, que le bendigan todos los aspectos de su vida, incluso económicamente, que espiritualmente tenga un mayor encuentro con Jesús para que pueda ser libre de esas actitudes que ha tenido, que al final empezó a orar por todo, como si estuviese orando por sí mismo. Tú, mi querido amigo, no sé cómo oras por ti mismo, pero yo cuando oro por mí mismo, oro por muchos aspectos de mi vida. Oro por discernimiento, oro por crecimiento, por pues, ¿cómo se dice ya? Por el hecho de progresar en diferentes aspectos, de crecer, de tener más sabiduría, de tener más discernimiento, de cada vez prosperar económicamente, prosperar en todas las áreas, como dice ese pasaje de la Biblia. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pues eso mismo, que pueda crecer en todas las áreas, en mi conocimiento, en mi madurez, en todo eso es lo que yo pido por mí y por los proyectos de Dios sobre mi vida y por el hecho de ser usado en lo que Dios quiere guiarme y dirigirme. Entonces, imagínate que empiezas a orar por todo eso que hay en tu corazón, que quizás es tan... Bueno, lo primero que quería decir aquí, si tú no oras por ti de esta manera, quizás deberías empezar a orar por ti de esta manera. De hecho, hay alguien que en los comentarios, en las preguntas que he leído, hay alguien que me decía, no oro casi nunca por mí y creo que ahora sí estoy en necesidad y necesito orar por mí. Mi querido amigo, ora por ti siempre. Sé que hay muchas personas que tienen un poco la idea de, en el momento de oración tienes que venir y lo primero que tienes que hacer es dar gracias a Dios y luego tienes que pedir por las otras personas y lo último, si acaso, pides por ti algo. Y yo creo que eso es erróneo. Creo que es al contrario, tienes que orar muchísimo por ti, a no ser que seas independiente y que no necesites a Dios. Entonces quizás no te hace falta orar, lo tienes todo cubierto y bueno, si acaso, bueno, Señor, si te acuerdas de mí, pues dame un poco de bendición y un poco de... Pero si realmente necesitas a Dios,
Déjame decirlo de esta forma. No creo que orar por ti mismo sea egoísta, al contrario, creo que orar por ti mismo es una señal de tu dependencia acerca de Dios, de tu dependencia de Dios. Reconoces que necesitas a Dios y yo sinceramente oro por mí mismo un montón, estoy todo el día orando por mí mismo y por otras personas también, pero especialmente por mí mismo, en el sentido de, Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Cuál es tu corazón? Ayúdame a no desviarme, lléname más de tu presencia, lléname de tu gozo, dirígeme en lo que tengo que hacer, abre mis ojos para que pueda ver oportunidades. Y así estoy todo el día. Y eso me ayuda tanto, me hace sentir tan fuerte en el Señor, porque al final estoy pidiendo su discernimiento, su sabiduría, y veo como Él me responde, porque cuando clamas, Él te responde, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mi querido amigo, creo que es muy importante que ores por ti y que seas muy generoso en orar por ti, en orar por temas que realmente tocan tu corazón, en mostrar tu dependencia absoluta a Dios, en pedirle absolutamente por todo. Créeme, Dios no te va a decir, ya está bien, que vamos, que llevas 20 minutos orando por ti, ora un poco por los demás. No te va a decir eso, porque Dios sabe que tú le necesitas a Él y cuanto más le pides, no verás nunca en la Biblia nada que diga no pidáis demasiado por vosotros. Jamás. Es bueno que le pidas al Señor y es bueno que le pidas sobre todo para aquellas áreas en las que necesitas su ayuda más, que es su discernimiento, su guía, su dirección, su paz, su presencia, su gozo, sus fuerzas, etcétera, etcétera. Lo que al final demuestra tu dependencia de Él. Por tanto, mi querido amigo, no te digo que estés orando todo el día pidiendo al Señor que te dé Ferraris y que te dé yates y ni... No tiene que ser eso necesariamente. Está bien que ores por provisión económica y por multiplicación y por riquezas incluso. Yo creo que es bueno siempre que lo hagas con un corazón puro, no con un corazón que solamente quiere vivir la vida y aquí, porque eso es incorrecto. Pero siempre que tengas un corazón puro, es bueno el que puedas buscar multiplicar incluso tus recursos económicos, porque cuanto más tengas, más vas a bendecir a los demás, no te lo vas a quedar egoístamente. Tienes un corazón puro, vas a usarlo para el reino de los cielos, vas a dar y además vas a bendecir a las personas, a ser generoso y tú mismo vas a progresar y vas a tener más tiempo para poder dedicarte en lo que Dios te pide de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ores por ti de una manera equilibrada, que ores por ti, sobre todo que le muestres a Dios tu necesidad y tu dependencia de Él. Entonces, una vez que ya hemos cubierto este primer punto, una vez que tenemos claro que es importante que ores por ti, que tienes esa libertad y que es bueno que ores por ti, el segundo punto es que es tremendamente poderoso y bueno que ores de esa misma forma por los demás y que empieces a pedir por los demás, por tus amigos y por tus enemigos, por todos, que el Señor les bendiga, que les multiplique, que les abra los ojos, que les dé sabiduría, bendición, que les dé sanidad, que les multiplique, que les prospere en todo, que les haga crecer en su conocimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que oras por ti, empieza también a orarlo por los demás. Y si no oras por ti, hoy aprendes dos cosas, que tienes que orar por ti, que tienes que orar por los demás. De la misma forma en la que oras por ti, porque al final, mi querido amigo, amarás a los demás. Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad que Jesús dice, yo os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros de la misma forma en la que yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Y es verdad que Él nos ama más que a su propia vida, y es cierto, es verdad. Pero no podemos negar que hay algo de reciprocidad aquí, y que cuanto más tienes ese cuidado de orar por ti, de cuidar por tus propias áreas, más vas a estar en condiciones de poder orar y bendecir a los demás. Si tu vida está destrozada, no vas a poder bendecir y edificar a los demás porque tú mismo estás en necesidad y estás mal. Es importante que tengas esa sabiduría de tú mismo aferrarte a Dios, llenarte de Él, orar por ti un montón para que puedas estar en esa dependencia, en esa bendición, en ese flujo, en esa presencia de Dios. Y luego, una vez que estás lleno de lo que abunda en el corazón, habla la boca, de lo que hay en ti, fluye hacia los demás. Y cuando tú estás lleno de la bendición de Dios, puedes bendecir a los demás también.
Si no tienes esa bendición sobre tu vida, solo sientes como que estás en maldición, que nada te sale, que estás fatal, no vas a poder realmente bendecir a los demás porque no podemos dar lo que no tenemos. Solamente aquello que tenemos que nos ha sido dado de gracia, solo aquello que nos ha sido dado de gracia podemos dar de gracia. Pero para eso, primero tenemos que recibir. Si no lo recibes, no puedes darlo. Por eso, mi querido amigo, mi primer punto aquí es que tienes que ser muy, muy, muy intencional en orar por ti. Y sé que a veces en nuestros círculos y en nuestras formas a veces religiosas, está mal visto orar por uno mismo y está mal y parece que eres egoísta y que eres... Pero no es así, es al contrario. Eres humilde de verdad porque dependes de Dios y sabes que dependes de Dios y por eso le pides por todo. Le pides que te guíe en cada momento y estás siempre con esa sensibilidad y con ese deseo y con esa necesidad exponiéndosela a Él de todo corazón. Mi querido amigo, no dejes que haya preceptos religiosos o que haya costumbres o cosas que otros dicen o tal, que al final te aten y que te impidan realmente disfrutar las bendiciones de Dios para tu vida. Dios desea, y te lo digo sinceramente, Él desea que vengas como un hijo, como un niño pequeño delante de Él. Y no vas a ver a ningún niño pequeño que sea modesto, en el sentido de, no, papá, yo no necesito nada, yo solamente necesito que me des un beso y ya está. Los niños pequeños van a venir y te van a decir, dame, ¿qué me has traído de tu regalo qué me has traído como regalo de tu viaje que acabas de regresar ahora mismo? Quiero esto, quiero lo otro. No digo que tengamos que ser como niños en el sentido de inmaduros, pero sí de tener esa libertad de acercarnos con confianza y de pedir, con un corazón abierto, con un corazón puro. Mi querido amigo, así que, muy, muy importante, cuando ores por ti, de esa misma forma que oras por ti, ora por los demás. Y al principio sé que te puede quizás costar horrores. Y he leído comentarios y leí el comentario de una persona que me decía, pues que me dejaba entender que había una mujer que le había, por así decirlo, robado el marido. Y entonces esta mujer me decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que orar por esa mujer? Pues casi que faltaba decirle por esa arpía que me ha robado el marido. Es una situación muy, muy complicada, pero lo que hay que entender aquí en medio de todo eso es que tanto esa mujer como su marido, los dos están en unas tinieblas tan grandes que al final han destrozado una parte de sus vidas tan importante como es el matrimonio. La una, porque, bueno, a saber cómo ha sido su vida y cómo ha sido todo, pero la una tan ciega como para querer pues atraer a un hombre que no es un hombre que ya está casado. Y el hombre, pues, tan ciego y en una situación tan terrible de no valorar lo que tiene y de creer que puede intentar saciarse con otra mujer. Al final los dos están ciegos y yo puedo entender a esta mujer que escribe diciendo esto, lo entiendo perfectamente y puedo entender, al menos no lo he vivido yo, pero puedo imaginarme el dolor que debe ser. Pero también sé que si no perdonas, eso es algo que viene contra ti. Dios nos llama a perdonar. Y cuando perdonas, perdonas totalmente, no puedes perdonar a la mitad. Y cuando tenemos ofensa en nuestro corazón y decidimos no perdonar, ahí nos exponemos al infierno, nos exponemos a las tinieblas, nos exponemos a la obra del enemigo en nuestra vida, porque Dios no miente y su palabra es realmente muy clara en este aspecto. No podemos tener falta de perdón, porque si no perdonamos a alguien de todo corazón, si no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas de todo corazón, Dios no nos perdonará tampoco a nosotros. Es muy importante, no puedes jugar con esto. Y sé que a veces hay muchos cristianos que viven resentidos y que se justifican diciendo, es que esto que me ha hecho es imperdonable. Cuanto menos perdonas, más abres la puerta a las tinieblas en tu vida y más te expones a la condenación. No es bueno, no puedes jugar con esto. Y solamente quiero, de alguna forma, dejarte saber que no es un juego de niños. Y de un punto de vista teológico, pues no puedo profundizar demasiado ahí y sé que hay diferentes opiniones y no quiero crear ningún tipo de controversia. Solamente digo, no podemos jugar con esto. Hay realmente una serie de pasajes que son muy importantes, cosas que Jesús dice al respecto que no podemos quitar de un plumazo. Entonces, mi querido amigo, si tienes rencor contra alguien, si tienes falta de perdón, te quiero animar de todo corazón a que vengas delante de Dios, a que le pidas perdón por haber tenido rencor contra esas personas que quizás de un punto de vista humano se merecen todo tipo de rencor y de desprecio, pero que le pidas perdón a Dios por tener rencor en tu corazón, por no perdonar a esa persona y que de todo corazón decidas perdonar a esas personas. Y esta persona ahora
mi querida amiga, tú que contabas esto de tu marido y de lo que ha ocurrido, debes ser capaz de perdonar a tu marido y a la otra mujer. Y eso implica que cuando perdonas de todo corazón debes ser capaz de incluso orar y para bendecir a esas personas de la forma que hemos hablado. Y al final, al principio costará horrores, pero es un acto de obediencia, no es un acto de sentimientos. Entonces, cuando en obediencia empiezas realmente a, Señor, te pido por esta mujer, porque está totalmente ciega y me ha hecho tanto daño, pero Señor, la perdono de todo corazón. Y te pido, Señor, que abra sus ojos, que ella pueda ver que está en tinieblas, que ella pueda tener un encuentro con Jesús, que su vida sea transformada, edificada, Señor. Y aunque está con él, que era mi marido, pero te pido que también él tenga un encuentro contigo personal, que sus ojos sean abiertos, que pueda salir de esas tinieblas, que esta situación se arregle. Tú sabes cómo y de qué manera, pero te pido por ellos, pido por bendición, que sean transformados, que sean tocados, que esta situación que está en tus manos, Señor, que sea arreglada, Señor. Y te pido que y ahí pueden, incluso que cuando empiezas a orar, Dios te empieza a mostrar cosas y quizás de alguna forma empiezas a ver que Él puede restaurar tu matrimonio, aunque tu marido se ha ido con esa otra mujer, quizás al final existe la oportunidad de que Él pueda tener un encuentro más profundo con Dios, que pueda restaurar su relación contigo, que esa otra mujer se reconozca lo que ha hecho de mal y que rehaga su vida con otra persona según el corazón de Dios. Entonces, cuanto más bendices a los demás, también es importante, cuanto más bendices a los demás, más revelación sientes de parte de Dios para poder orar de forma efectiva y para poder ver milagros en tu propia vida, cosas que nunca hubieses visto ni hubieses experimentado si no hubieses dado el paso de orar para bendecir y para pues pedir la bendición del cielo sobre otras personas. Así que mis queridos amigos, sé que es un tema muy complejo y sé que hay muchos de vosotros que estáis muy heridos y creedme que no me tomo este tema a la ligera, ni vengo para intentar dar lecciones de algo que no he vivido, sino sencillamente digo, es muy, muy importante, no podemos tener rencor ni ofensa en nuestro corazón porque esa es el arma secreta, el arma escondida del diablo para robar, matar y destruir en nuestras propias vidas y en los demás. Cuando por el contrario empiezas a orar y a bendecir por aquellos que te hacen daño, que te han amargado, que te han ridiculizado, quizás que te han hecho daño, cuando te das cuenta de que están mal y que por eso te han hecho daño a ti, y empiezas a pedir bendición sobre sus vidas, restauración, y te dejas guiar por Dios para orar de forma sabia, para que el Señor les guarde, les bendiga. Cuando eso ocurre, hay algo que se empieza a romper espiritualmente, hay algo que empieza a ocurrir, porque estás obedeciendo a Dios y estás pidiendo bendición y estás deshaciendo las obras de las tinieblas. Esas obras que el enemigo ha ido poniendo de confusión, de mentira, de tinieblas, de dolor, incluso de rencor en tu vida, empiezas a romper todo eso y empiezas a dejar que el reino de Dios entre en tu relación, en esa situación, en ese problema y que al final pueda haber personas que están apartadas de Dios que puedan tener un encuentro con Jesús debido a tu bendición, debido a la oración que acabas de hacer, al acto de obediencia, de bendecir, de pedir a Dios que derrame su bendición sobre esta otra vida, de perdonar, de desear hacer bien a esa otra persona. Mi querido amigo, es extremadamente poderoso. Y el pastor de la historia que os comenté al principio dijo esto precisamente, cuando empezó a orar por esta persona que le había hecho tanto daño, empezó a sentir un amor por esa persona. Empezó a orar y empezó a orar como por él. Bendición, prosperidad, que el Señor le guíe, que bendiga a su familia, que le multiplique, que le proteja. Y empezó a hacer eso cada día. Y ese rencor, ese dolor, ese abatimiento empezó a esfumarse y cada día se fue transformando en gozo, en fuerza, en más amor por la otra persona, a tal punto que cuando esa persona de la historia que os decía, que finalmente fue despedida, en lugar de haber despedido al pastor, le despidieron a esta persona que había, pues, calumniado al pastor. Cuando le despidieron, que os cuento, no estaba contento. Y mira que desde un punto de vista humano debería ser, toma, me querías tú despedir, pues al final te despidió yo. No había esa actitud, al contrario. Sino lo que había era ese dolor de que le hubiese ocurrido eso y sobre todo ese deseo de que pudiese ser restaurado y bendecido. Y de hecho, cuenta que antes de que el otro se marchase, pues tuvieron una conversación y le abrazó y le pudo mostrar ese amor real, genuino de Dios por él. Y eso le tocó a esta persona que le había calumniado de una forma tan profunda que al final te das cuenta de que cuando haces ese tipo de cosas, ahí es cuando el reino de Dios se manifiesta. Y sé que nuestra humanidad
nos lleva a decir no perdono a esta persona. Pero cuando das el paso de perdonar y además empiezas a bendecir de esta forma, a orar por esta persona como si fuese tú mismo, oras por ella de esa forma. Cuando das ese paso de obediencia, tú mismo empiezas a empezar a experimentar ese gozo, esa presencia de Dios, ese fluir, el rencor y lo que había que te estaba bloqueando empieza a desaparecer, empiezas a experimentar esos ríos de agua viva de los que habla Jesús y además las otras personas empiezan a experimentar también esa bendición y es tan increíble. Mi querido amigo, de verdad, empieza a hacer esto con todo el mundo, con amigos y con enemigos, porque verás cuánto te bendice, es increíble. Y hoy que tenía 9 preguntas, me he tirado creo que 20 minutos con una. Y sé que es mucho, pero es que era muy, muy importante. Así que voy a intentar ser un poquito más rápido en las siguientes. Vamos para allá. Alguien dice, tengo rencor hacia alguien que hizo daño a mi hijo. No siento que pueda bendecir a esa persona. Y aquí la clave está en lo que hemos dicho. No consiste en sentir. Porque desde un punto de vista humano no lo vas a sentir hasta que no empieces a dar el paso. Es cuestión de obediencia. Es cuestión de que Dios te llama primero a ser consciente de que la otra persona que ha hecho daño, en este caso a tu hijo, mm, si le ha hecho daño es porque esa persona está mal, tiene problemas. Entonces, tenemos la tendencia como seres humanos a poner nuestra mira en las personas y a decir, este es un desgraciado, este me ha hecho daño, cuando pueda se lo devuelvo o como mínimo que no se me cruce por mi camino. Y ponemos el punto de mira en las personas. Cuando todos sabemos o hemos escuchado que nuestra batalla, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esa persona, sino es contra todo el mundo espiritual que hay detrás. Esa persona que te ha hecho daño porque ella misma está sufriendo y está mal. Y quizás si conocieses la historia de esa persona, verías los sufrimientos que ha tenido cuando era niño, el dolor, el rechazo, las tinieblas que ha experimentado, quizás abusaron de él, quizás hicieron algo que le llevó a desarrollar un carácter de alguien que quizás tú podrías decir es un desgraciado, porque quizás es lo que ha absorbido desde que era pequeño y ha generado eso. Lo que quiero decir con esto es que no conoces la historia de las personas que hay detrás, no conoces el dolor, ni el sufrimiento, ni todo lo que ha ocurrido. Por tanto, no puedes juzgarlas, aunque es verdad que cuando alguien te hace daño a ti, o peor, a uno de los tuyos, desde un punto de vista humano lo que te viene es esa rabia, esa indignación y el rencor. Pero la verdad es que esa persona no necesita tu odio, necesita que alguien pueda mostrar el amor de Dios. Necesita que alguien pueda orar por él para que sus cadenas sean rotas y que pueda darse cuenta de todo el mal que ha hecho, pedir perdón a Dios y restaurar lo que ha hecho de mal. Mi querido amigo, por tanto, cuando veas que no sientes orar por una persona así, nunca vas a sentir orar por alguien así, muy seguramente. Entonces, el único paso que te queda es la obediencia. Es decir, Señor, tu palabra dice, creo que es en Lucas capítulo 6, no estoy seguro ahora mismo, pero dice que tengo que bendecir a los que me maldicen y tengo que orar por aquellos que me persiguen y me ultrajan. Esta persona me ha maldecido, me ha hecho daño y lo que es peor, ha hecho daño a mi hijo, en este caso. Pero Señor, quiero a partir de ahora, yo ahora mismo quiero bendecir a esta persona y te pido que sus ojos puedan ser abiertos. Un consejo aquí, siempre que ores por alguien así, lo primero por lo que puedes empezar a orar es por su problema espiritual. Obviamente está ciego. Ora para que Dios abra sus ojos y para que pueda ver. Y cuando empiezas a orar por eso te vas a empezar a dar cuenta de que en el fondo está ciega. Por tanto, le hace falta ayuda en otras cosas también. Entonces puedes empezar a orar, Señor, te pido que pueda ver, que sus ojos sean abiertos y que esta persona pueda ver que realmente necesita, pues que su vida cambie y que te necesita a ti, Dios mío. Y te pido que su familia sea tocada también por ti, porque seguramente están sufriendo también lo que esta persona está haciendo. Y te pido que toda su familia sea tocada y transformada por ti. Te pido por esta persona que pueda sentir tu amor y que pueda realmente su vida ser transformada como el apóstol Pablo, que también era alguien que perseguía a la iglesia. Y sin embargo, cuando tuvo un encuentro contigo, su vida cambió radicalmente y fue alguien que sirvió a Jesús de tal forma que ahora es el apóstol Pablo. Te pido que esta persona pueda seguirte como Pablo te siguió, que haya un encuentro radical en su vida y pido por bendición en su familia y en todo lo que están haciendo, lo que están desarrollando. Te pido que sus proyectos puedan salir bien, no aquellos que son malos, obviamente, pero aquello que sea bueno. Te pido por él y te pido por sus hijos para que crezcan fuertes y te pido por
sin darte casi cuenta, empiezas a orar por alguien que te ha hecho daño, empiezas a orar por un tema muy concreto que realmente le hace falta ayuda y tú lo sabes, y de ahí empiezas a orar por otros que también están sufriendo por parte de él, y empiezas a orar por su familia, y empiezas a orar, y al final, sin darte casi cuenta, estás bendiciendo a esta persona y estás orando por ella y por todas las áreas de su vida. Esa es una forma. No empiezas por sentimiento, empiezas por mandamiento. Por ese deseo de obedecer a Dios, por fidelidad a lo que Dios te pide de hacer. Y ahí es cuando empiezas a experimentar tú primero lo que es orar de esa forma desinteresada y generosa por alguien que te ha hecho daño. Te digo de verdad, todo cambia, tu perspectiva cambia, el dolor que puedes estar experimentando empieza a desaparecer porque empiezas a experimentar ese poder restaurador del amor de Dios, ese poder realmente restaurador de la presencia de Dios que se manifiesta cuando oras también por otras personas. Así que, mi querido amigo, es tan importante que puedas hacer esto, es tan crucial que puedas dar el paso, aunque no lo sientas, solo en obediencia, pero que des el paso de empezar a orar por esas personas. Vas a ver el cambio, sin ninguna duda. Siguiente pregunta. Me cuesta bendecir a los que me han hecho daño. ¿Cómo puedo orar por ellos? De la forma en la que hemos dicho durante estas preguntas. Da el primer paso. No lo hagas por sentimiento. Sencillamente, en obediencia al Señor, empieza a pedir para que esas personas, sus ojos sean abiertos, que sean transformadas, empieza a orar por sus familias y de ahí empieza a orar por ellas y ahí deja que empiece a fluir, empiece a fluir y empiece a fluir. Porque así, cuando haces eso, es cuando tu mismo dolor y tu mismo pues, resentimiento empieza a desaparecer, empieza a desbloquearse esa situación y empiezas a orar más y más por bendición por esa persona en el nombre de Jesús. Es realmente genial. Siguiente pregunta. Quiero bendecir a los demás, pero soy tímido y me cuesta acercarme a los demás. ¿Cómo puedo vencer la timidez? Por cierto, perdón que se me ha cortado. No me había dado cuenta de que no cabía. ¿Cómo puedo vencer la timidez? Pues yo creo que aquí un punto muy importante es el hecho de que, pues, sabes, cuando tenemos esa timidez es un temor, es un miedo de lo que los demás puedan decir, de lo que puedan pensar. Estás centrado en ti mismo y en la persona. Sobre todo también hay un miedo a la reacción de la persona de alguna forma, a que no te aprecie, a que no te valore, a que lo que haga pues te pueda dañar a ti más, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros pasos que te animaría a dar es primero empieza a orar por esa persona, empieza a bendecir a esa persona y empieza a pedir al Señor que quite de ti todo el miedo que hay en relación con el hecho de acercarte a las personas y el hecho de que pues bueno, pues el miedo a lo que las personas puedan decir de ti que te pueda pues dañar de alguna manera. Empieza a orar al Señor para que quite de ti ese miedo, para que te ayude a entender más que eres un hijo de Dios, que aunque alguien te diga algo malo, eso no determina quién eres. Tú eres un hijo de Dios, por tanto, no debes tener miedo a lo que te puedan decir. Sé que no es agradable escuchar insultos o malas cosas, pero no debes dejarte llevar por ello. Así que puedes empezar a orar para que ese temor empiece a desvanecerse de tu vida y aparte de eso, desarrolla un plan. Un plan de cómo puedes acercarte a una persona de la forma la más sencilla posible para poder bendecirla. Entonces, ¿de qué manera podrías bendecir a esa persona? Quizás, pues, escribiéndole una carta y dejándosela, imagínate a alguien en tu clase, imagínate que estás yendo al colegio o pues tienes un compañero de trabajo. ¿Qué podrías hacer? Podrías dejarle quizás una tarjeta de ánimo, podrías mandarle un mensaje al móvil, podrías quizás acercarte y pedirle si puedes orar por ella o por él, y quizás eso te da un miedo, te da un pánico, pero en el fondo, pues no es tan difícil. Es cuestión de que quizás con amigos tuyos empieces a dar el paso y que con amigos, con gente con la que tengas confianza, empieces a dar el paso de, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo empezar a orar por ti? Y que ores, pues, por ejemplo, con esa persona y luego cuanto más lo vayas haciendo será más natural. Así que con personas que no conoces llegarás a un momento en el que te sentirás con cierta libertad también para decir, hey, ¿podría orar por ti? Al final, una forma de vencer esa timidez es que seas capaz de dar pequeños pasos y que sobre todo veas que incluso si te equivocas o si hay alguien que reacciona mal contra ti, no es ningún problema, estás aprendiendo. Y de hecho,
Si alguien reacciona mal contra ti, pues es su problema en el fondo. No tienes que tomar esa responsabilidad sobre tu vida. Entonces, bueno, pues tú estás aprendiendo y cuanto más vayas dando pasos y más vayas quitándote a ti de en medio y vayas poniendo a las otras personas en medio de tu mente, pues más fácil te será poder bendecir, poder, ¿sabes? Más seguro te sentirás. Cuanto más practiques también, cuanto más lo hagas, más seguro te sentirás. Al final es una cuestión también de práctica y de romper el hielo y de intentar, ¿sabes? Varias veces hasta que empieza a convertirse en algo natural. Yo siempre he sido tímido, históricamente, y ahora puedes ver cómo, pues, no lo soy, o al menos no tanto. Así que entonces, pues, eso es. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo podemos ser de bendición de manera práctica a las personas en el día a día? Y de hecho, hablamos un poco también de eso en esta serie. ¿Cómo podemos, pues, en el día a día bendecir con nuestras acciones, con nuestras palabras a las personas, con nuestras oraciones? Al final son pequeños gestos los que marcan la diferencia muchas veces. El hecho de que quizás estás en la calle y ves a alguien y le sonríes. No le sonríes en plan porque tienes la sensación de que eres cristiano y tienes que aparentar y entonces tienes que ir con la Biblia debajo del brazo y tienes que ir en plan sonriendo a todo el mundo. No, sino es cuestión de que sale de ti. Vas por la calle, quizás te cruzas con alguien y sencillamente le sonríes o ¿sabes? O, no sé, o sencillamente pues tienes esa paz en tu corazón y se la transmites a la otra persona de una forma natural, sin tener que hacer cosas artificiales, sino sencillamente quizás te cruzas con alguien, hay una situación, estás con el cajero en el supermercado y aprovechas para hacer un pequeño comentario, una pequeña broma en relación a algo que ha ocurrido y así creas como muy buen rollo, un ambiente muy relajado y eso es una cosa en la que puedes bendecir a alguien de una forma muy concreta a un amigo tuyo, por ejemplo, haciéndole un regalo o escribiéndole un mensaje o pues llamándole si sabes que está pasando un mal momento. Esa es una forma práctica de bendecir a las personas. Y puedes ver que no son cosas grandiosas, son pequeños detalles del día a día en los que puedes bendecir a las personas. Y esos pequeños detalles muchas veces son realmente claves. Puedes bendecir a las personas también orando por ellas, como he dicho antes, orando de esa forma que es de verdad, orando por ella como si fueses tú mismo, bendiciéndola, etcétera, etcétera. Cuando haces eso, eso tiene un impacto también en la otra vida, aunque quizás no lo veas ahora mismo, pero tiene un impacto, hay cosas que están ocurriendo en el espíritu. Por tanto, esa es una manera de poder bendecir a las personas en el día a día. Y es creo que algo que somos llamados todos a hacer y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que, ¿por qué no lo hacemos? Te quiero animar a que puedas hacerlo más y más cada vez. Y yo también me incluyo en esto. Me animo a mí mismo. Siguiente pregunta. Alguien que conozco se aprovecha de que soy cristiana. ¿Cómo puedo bendecir a esa persona sin que abuse de mí, de mi confianza? Es lo que decía esta pregunta. Lo siento que no me he dado cuenta de nuevo de que estaba cortada. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? Porque claro, tú quieres bendecir a las personas, quieres ser generoso con ellas, pero de repente te encuentras también con algunas personas que tienen más cara que espalda, como decimos en España, que tienen una cara impresionante y que si ven que les das la mano te van a pillar el brazo y parte del otro brazo y la otra espalda y la espalda, si pueden. Porque hay personas que tienen ese espíritu realmente de aprovecharse de los demás, de querer pues sacar partido de todo. Y de hecho la persona que nos escribe esto pues nos cuenta cómo hay una persona que ella pues ofreció generosamente pues un espacio de su vivienda, creo que es, y de su aparcamiento, y la otra persona al final lo ocupó todo y casi que la quería echar a ella. Algo, vamos, una sinvergonzonería impresionante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener equilibrio? Yo creo que es muy importante saber que somos hermanos, pero no primos. Como se suele decir en España, no sé si en el resto de países de Latinoamérica se usa esa expresión, pero en España cuando dices no hagas el primo, es como decir no hagas el tonto. Entonces, somos hermanos, pero no primos, en el sentido de que no somos tontos. Y yo, de hecho, muchas veces me he encontrado con bastantes personas que cuando empiezan a hablar y cuando empiezan a tal, me doy cuenta, porque además suelo tener bastante discernimiento en mi corazón, además, me doy cuenta de intenciones y de cosas que tienen, y me doy cuenta de ello, y a veces me da un poco de rabia, porque veo un poco por dónde van, y es como, ¡ah!
sé que me quieres liar con esto, sé lo que me estás intentando hacer aquí. Y entonces, pues, ¿cómo puedes hacer para poder bendecir a esa persona y no dejar que se aproveche de ti? Entonces, yo creo que lo primero en este punto tienes que ser muy bueno marcando límites, poniendo barreras y marcando límites, porque no puedes bendecir a alguien que quiera aprovecharse de ti, en el sentido de ese concepto de, bueno, pues si viene, pues le dejo mi casa entera y luego pues también le doy mi coche. Realmente no funciona así, porque entonces estás alimentando una actitud que es mala, que además una actitud que es algo que es de las tinieblas en la otra persona y que además a ti te está impidiendo disfrutar y vivir de una forma correcta y de una forma que podrías bendecir a otras personas también. He puesto el ejemplo porque es este caso concreto de esta mujer con su casa, con su espacio para aparcar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser, hay que confrontar ese tipo de cosas de una forma muy clara. Y no de una forma agresiva, ni diciendo eres un sinvergüenza, ni nada de esto, porque el Señor no nos llama a crear ese tipo de confrontaciones, pero sí tenemos que confrontar ese tipo de actitudes de una forma pues muy serena, pero muy firme también. De decir, oye, mira, me gustaría que pudiésemos hablar de algo. Hay algo que me está preocupando y es que cuando, imagínate, pues cuando viniste aquí, te había dado este espacio y sin embargo ahora noto que estás cada vez pues apropiándote de más de una forma quizás involuntaria, pero no puedo seguir así. Necesito tener mi espacio porque es mi sitio, etcétera, etcétera. Y al final empiezas a hablar y si la otra persona empieza pues a no querer reconocerlo y no quiere que, de hecho un poco es lo que está ocurriendo aquí. De hecho esta persona me comentaba que probablemente pues están esperando una resolución del juez. Cuando ocurre ese tipo de cosas, entonces lo mejor que puedes hacer es orar por esa persona. En tu interior, empezar a orar para que el Señor obre de tal forma que esa persona sea bendecida, sea tocada, sea transformada, que sus ojos puedan ser abiertos, pero también que esa situación sea totalmente rota en el nombre de Jesús. Empiezas a orar con autoridad por esa persona y por esa situación, para que esa situación de ventaja de las tinieblas sea totalmente deshecha y para que el Señor traiga sabiduría para tu vida, nuevas ideas, discernimiento para saber qué hacer en esa situación y para que esa ventaja de las tinieblas sea totalmente rota en el nombre de Jesús. Y empiezas a orar y orar y orar. Y de hecho, sabes, la oración tiene un poder enorme y sé que algunas veces cuesta el hecho de saber cómo orar con ese poder, pero precisamente, y aprovecho para anunciaros esto, estoy creando un material que os voy a compartir en las próximas semanas, quizás en un mes, mes y pico, en el cual aprovecharé para enseñaros y para compartir cómo puedes orar con autoridad para poder realmente ver milagros impresionantes en tu vida. Entonces, pues es algo que yo he ido experimentando a lo largo de todos estos años y en unas semanas os hablaré un poquito de más de ello, porque realmente es mi placer el poder compartir todas las cosas que sé con cada uno de vosotros y ayudaros a poder intentar realmente pues usar las armas que tenéis a vuestra disposición y a veces como cristianos no somos conscientes de lo que podemos hacer ni del poder que tenemos en el nombre de Jesús y dejamos que haya gente que nos pisotee cuando podríamos tomar autoridad y dejar que el Señor arregle esa situación y además al mismo tiempo bendecir también a esas otras personas. Entonces, una clave esencial en esa situación, un consejo que podría dar a esta persona, es que tienes que empezar a orar con ese poder y con esa autoridad por esa situación. Bendice a la persona, no dejes que haya ningún resentimiento contra ella, pide la bendición del Señor, ojos abiertos, la presencia de Dios en su vida, que pueda ser tocada y transformada, que tu comportamiento en esa situación pueda ser realmente algo que impacte su vida y su corazón, pero a la vez ora para tener sabiduría y discernimiento para que esa situación sea totalmente rota y que puedas tener otra vez, pues, recuperar aquello que es tuyo, por así decirlo. Así que eso es todo. Siguiente pregunta, y ya estamos llegando casi al final. Dice, tengo muchas ideas de bendecir a los demás, pero no sé cuáles de esas ideas vienen de Dios. ¿Por dónde debería empezar? Y otra vez se me ha cortado, lo siento. ¿Por dónde debería empezar? Entonces, es verdad, a mí me pasa a veces el hecho de tener ideas, tengo a veces ideas que me vienen en plan de, oh, podría hacer esto y podría hacer esto y podría, wow, y podría bendecir y esto seguro que, wow, impactaría a esta persona y podría hacer lo otro. Y luego al final pasa una semana y no he hecho nada. Me he liado con todas las 50.000 cosas que tengo que hacer y no he hecho nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, el miedo de decir, es que, ¿cómo sé que eso viene de Dios?
En Eclesiastés hay un pasaje que dice, echa tu pan sobre las aguas y pasado un tiempo lo encontrarás otra vez. Y hay otro pasaje en ese mismo capítulo que dice, siembra a la izquierda y a la derecha porque no sabes qué es lo mejor. Y entonces, pues básicamente lo que viene a decir es, muchas veces no sabemos exactamente si algo es exactamente una idea de Dios o si es nuestra idea, pero si lo que te ha venido al corazón es algo que en el fondo sientes paz, es algo que no es malo, que estás seguro que no es malo, no estás diciendo, sí, voy a robar un libro en la librería para dárselo a mi amigo, verás que la ilusión que le hace. Pues ahí tienes un problema, porque aunque a tu amigo le haga ilusión, estás rompiendo algo, estás haciendo algo que no puedes hacer, que es robar. Ahí hay un problema. Pero si tu idea no implica nada que sea pecaminoso, no hay nada que sea malo, sientes paz en tu corazón y es algo que no hace daño a nadie, ni que es indiscreto, ni que es nada en plan así rocambolesco, sino que es algo pues agradable, pues tampoco hace falta que esperes a tener una gran, enorme confirmación. Esto no es como si estuvieses decidiendo pues qué casa comprar o qué carrera escoger o quién será tu esposa, ¿sabes? Esto es una pequeña decisión del día a día que de hecho te animo a que si tienes esa idea, y de nuevo, no es pecado, es bueno, no es nada raro en plan de que vaya a poner a la otra persona en un compromiso, sino si es algo aceptable, te animo a que lo hagas directamente, no pienses más en ello, hazlo, porque a veces lo que nos falta es la acción. Ve, hazlo y experimenta y mira a ver qué es lo que ocurre, si bendice a la persona, si no bendice, y de ahí eso te servirá también como parámetros para saber esto que yo pensaba que era, que era una idea del Señor, al final me doy cuenta de que ha sido una situación bastante rara y creo que no venía realmente de Dios. Y eso te ayudará también a poder discernir un poco mejor cómo suena la voz de Dios y cómo no. Al final es por la práctica. Cuando sientes algo y lo haces y dices, uy, esto ha fallado, esto no, esto no era. Y ahí aprendes a cómo no suena la voz de Dios y que al final pues empiezas a diferenciar, a discernir que era tu voz, probablemente eras tú mismo. Sin embargo, hay otros momentos en los que sientes una paz especial, lo haces y ves la confirmación de Dios y dices, ah, así que esto, así es como suena la voz de Dios y así es como también vas practicando tu discernimiento. Mi querido amigo, siempre y cuando no sea un peligro, no sea algo peligroso ni pecaminoso, ni algo que vaya a poner a la persona, a la otra persona en riesgo o en una situación inconfortable o tal, siempre que sea algo más o menos normal, te animo a que lo pongas en práctica y de ahí saca conclusiones y a ver si la persona ha sido bendecida y pues también aprenderás lo que bendice a las personas, lo que no, quizás algo que pensabas que iba a ser algo que le iba a encantar, te das cuenta de que bueno, pues que no ha sido nada del otro mundo y así poco a poco vas creciendo. Pero no tengas miedo de bendecir a las personas. Siguiente, ya estamos casi, 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 solamente una más y esta dice, ¿cómo puedo ser de bendición a mis compañeros de clase? No quiero ser un bicho raro tampoco. Es verdad, hay veces en las que pues tenemos esa concepción de que si quieres bendecir a tus compañeros de clase tienes que llegar aquí medio levitando, casi aquí a un palmo del suelo, diciendo Dios te bendiga, la bendición del Señor es contigo y en plan así casi súper espiritual o en plan te preguntan, oye, ¿sí cuál es tu libro favorito? Inmediatamente, la Biblia, la palabra de Dios. Al final nos volvemos raros. Y no te estoy diciendo que si realmente la Biblia es tu libro favorito, que yo creo que debería ser todos nuestro libro favorito, porque es el único libro que realmente nos habla al corazón. Pero entiéndeme, si estás en un contexto pues normal y te preguntan acerca de libros del día a día, pues quizás es mejor que contestes pues que le contestes con una respuesta que sea más en el parámetro de lo que te están preguntando. Pues si son pues novelas, libros o tal, pues quizás hay una que te gusta mucho, pues di esa en lugar de decir la Biblia en plan para intentar dar un golpe de efecto, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Si sientes paz para decir la Biblia y es algo que el contexto también está bien, pues es estupendo. Pero entiéndeme, lo que quiero decir es que a veces vamos de súper espirituales. Y cada oportunidad que se presenta, ¡pum! Intentamos hacer ver que somos cristianos y tal. Y a veces nos convertimos un poco en bichos raros. Entonces, mi querido amigo, lo que te quiero animar es a que seas totalmente genuino y a que seas totalmente abierto. Y que si pues, te preguntan eso y realmente pues quizás una cosa que podrías decir muy bien, por ejemplo, el tema del libro es, pues mira, a mí me gustan las crónicas de Narnia, por ejemplo, es mi libro favorito, imagínate. O las cartas de no sé qué a no sé cuánto. Un libro. Pero luego dices, puedes también decir, aunque realmente he de decir, para ser sincero, que el libro que más me toca
y que más leo es la Biblia. Y quiero solamente decirlo porque sinceramente es así. Pero de libros de ficción, el que más me gusta es este. ¿Ves? Lo que has hecho ahí es aprovechar una oportunidad para, bueno, pues decir algo en el contexto de lo que te estaban pidiendo y aprovechas para ser sincero y decir, oye, mira, que sepáis que yo creo que el mejor para mí es la Biblia. Y así eso puede abrir una puerta porque la gente no se siente amenazada en plan de, uy, este es súper espiritual, sino que al menos eres genuino, eres sincero, eres pues alguien que pueden identificarse de alguna forma, en plan de, bueno, pues es alguien normal, pero nos hablaba acerca de la Biblia. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué dices que, sabes? No es lo mismo que en plan que contestes y además es que a veces que lo hacemos como con ansia. Esperamos a que nos contesten para decir ¡pum! Aquí. Entonces, pues eso a veces crea situaciones un poquito raras. Mi consejo para ti, si quieres bendecir a tus amigos de clase, sé totalmente sincero con quién eres. Y de hecho, pues puedes hablar con ellos también pues, de que tú vas a la iglesia cuando surge una situación, en plan de, hey, quedamos este sábado para ir, para jugar todos. Hey, me encantaría jugar con vosotros. De hecho, si quedáis el sábado por la mañana, voy con vosotros. Pero si quedáis por la tarde, no puedo, porque tengo una reunión en mi iglesia, en el grupo de jóvenes. Entonces, pues, no puedo ir. Y de una forma muy natural empiezas a hablarles un poco acerca de grupo de jóvenes, iglesia, y de ahí aprovechas para hablarles quizás de Dios, pero de una forma muy natural, muy orgánica. Y eso es una forma en la que puedes bendecir. ¿Cómo puedes también bendecirles? Pues ayudándoles, siendo alguien que realmente les ayuda en lo que puedas, en aquello que es bueno, por ejemplo, en clase, con las tareas que tienen que hacer, en cosas así, no ayudándoles en cosas que estén mal. En plan, voy a cubrir por ti, voy a afirmar como que estás en clase y voy a mentir y todo ese tipo de cosas, porque eso estaría mal. Pero en todo lo que es bueno, intentas ayudarles. Al final, cuando eres genuino, cuando eres realmente genuino y tienes una relación real con Dios, eso se manifiesta, porque la luz se manifiesta en las tinieblas y es imposible que no se vea, entonces lo van a ver y vas a tocar y bendecir muchos corazones. Así que ya está, ya está. Esta es la última pregunta. Realmente no tengo tiempo para más y además solamente había una que ya he medio contestado. Así que, mi querido amigo, ha sido un placer poder estar durante este live con vosotros. Espero que os haya ayudado, que estas respuestas os hayan bendecido, que os hayan ayudado a tener un poco más de perspectiva. Y me gustaría muchísimo orar por ti ahora y poder, pues, pedir la bendición del Señor sobre tu vida para que también pueda ser de bendición a todo el mundo. Vamos a orar y déjame que primero ponga la música de fondo. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias porque nos amas con un amor impresionante, nos amas de una forma increíble y porque cada día nos bendices con 50.000 detalles, Señor. Y te quiero pedir que nuestras vidas puedan ser de bendición para el resto de personas que nos rodean, para todos, para que no haya ni una sola persona contra la que estemos enfadados, con rencor, porque eso sin duda nos corrompería en nuestro corazón. Te pido que no haya ningún tipo de amargura ni de rencor en nuestras vidas, sino destroza por completo cualquier raíz de amargura, cualquier obra de las tinieblas en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, cada uno de ellos que está en una situación de rencor, de ira, de dolor. Señor, quiero pedirte que cada uno de ellos pueda experimentar tu amor y que en ese amor, Señor, puedan empezar a bendecir y a de alguna forma dejar ir ese tipo de rencor y de sentimientos de las tinieblas en el fondo contra esas otras personas que les han hecho daño. Quiero pedirte que tu amor y tu restauración empiece a fluir en sus vidas, Señor, en la misma forma en la que empiezan también a pedir por restauración y bendición sobre las otras personas, Señor. Y te pido que cada uno de mis hermanos que está escuchando esto, cada una de estas personas preciosas, pueda experimentar, Señor, tu amor y tu perdón, que puedan experimentar, que puedan estar convencidas de que aquellas que tienen rencor, que tienen que realmente rendir ese área y pedirte perdón por ello y sobre todo desatar de alguna forma, dejar quitar esa carga que han puesto sobre los otros, esa falta de perdón, que puedan liberar realmente a las otras personas y que puedan pedir por bendición, por prosperidad, por todo, Señor, que puedan bendecir de todo corazón a esas personas, Señor.
Te doy gracias porque tu amor es tan increíble, porque nos has amado de una forma tan increíble, aun cuando éramos tus enemigos. Te quiero pedir que podamos tener ese mismo amor y que por fe empecemos a orar y a bendecir, Señor, a todas las personas que nos han hecho daño y que todas ellas sean liberadas de las tinieblas, de la culpabilidad y que todas ellas puedan venir a ti, a tus pies y tener un encuentro, una experiencia personal contigo impresionante, Señor. Te doy gracias por todo. Te pido que nos ayudes a ser de bendición en cada área, Señor, en cada cosa, que podamos bendecir a las personas en oración con nuestras palabras, que podamos ser de bendición, de ánimo, Señor, de encouragement, Señor, de ánimo para todas las personas, que podamos bendecir a cada una de ellas, animarlas, Señor, guiarlas, dirigirlas, Señor. Te pido que podamos hacer cosas increíbles en tu nombre, que podamos tocar a muchísimas personas con tu bendición, Señor. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Que tu nombre sea levantado. Gracias por tu bendición en nuestras vidas. Gracias por poder compartir esta bendición con todo el resto, con todas aquellas personas que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas. Que podamos compartirla con absolutamente todas ellas, Señor. Que no haya ni una sola con la que no queramos, sino que todas ellas podamos compartirlo y que podamos experimentar tu luz, la apertura de los cielos, tu presencia sobre nuestras vidas como nunca antes, Señor. Te doy gracias y, Señor, que tu nombre sea levantado aquí y por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Mi querido amigo, se me ha hecho un poquito tarde, te pido perdón por ello. Deseo que seas bendecido. Gracias por haber estado aquí en este live. Gracias por haber compartido este tiempo. Te veo la semana que viene y que no se te olvide, eres un milagro y mañana te veo en un milagro cada día. Cuídate muchísimo y nos vemos pronto. Adiós. Sé bendecido. Hasta pronto.